Dicho todo esto, es importante que evaluemos si existe la posibilidad de triunfo, si ciertamente lo que reflejan esas encuestas se puede materializar, se puede realizar, si realmente esa simpatía que se expresa a favor del licenciado Luis Abinader se puede convertir en voto, porque una cosa es simpatía y otra cosa es voto. Miren, hay un libro de política que quizás sea el libro más conocido de la historia. Ese libro fue escrito hace algo más de 500 años. Nicolás Maquiavelo, como decimos en español, escribió una obra famosa que se llama El Príncipe. Muchas personas dicen haber leído El Príncipe y no es cierto. Otras han leído El Príncipe en múltiples ocasiones, como por ejemplo Leonel Fernández. Yo estoy seguro que Leonel Fernández debe haber leído El Príncipe en más de 20 ocasiones. Otros no la han leído. Yo no creo que Danilo Medina haya leído esa obra El Príncipe. Sin embargo, y fíjense qué paradójica es la vida, a pesar de que entiendo que Danilo no ha leído ni siquiera 5 o 6 obras completas, creo que las obras que ha leído Danilo Medina se pueden contar con los dedos de la mano y sobrarían dedos. A pesar de eso, Danilo Medina Sánchez evidencia en su comportamiento, su conducta, su accionar político, una tremenda consonancia con lo que se establece en esa obra El Príncipe. Sobre todo en lo referente a aquello de que el fin justifica los medios y de que no se puede tener en política ética, moral y que para ir tras la consecución de un objetivo es permitido todo. Danilo actúa así. Pero no estamos evaluando quién lee o quién no lee y quién se comporta o no se comporta conforme a lo que establece esa obra. Lo que queremos compartir con ustedes es un fragmento que quiero que el señor director me lo ponga en pantalla. No lo vamos a leer, sino que vamos a hacer un resumen de lo que nos dice en ese fragmento que ustedes ven en pantalla Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo en ese fragmento, estudiando los distintos tipos de principado, nos habla de el principado que se obtiene por mérito propio. Y allí Nicolás Maquiavelo nos menciona a nosotros, a Moisés, nos menciona a Ciro, nos menciona a Teseo, a Rómulo, y dice que ellos adquirieron principado, heroísmo, liderazgo por mérito propio. Pero observen que también nos dice Nicolás Maquiavelo de que a pesar de que hay liderazgos que son más meritorios que los otros, por ejemplo, ese liderazgo que se adquiere por mérito propio, realmente no hay un liderazgo sobre la tierra que sea 100% adquirido por mérito propio. Porque para que se construya un liderazgo es necesario un conjunto de factores donde no puede faltar un pueblo oprimido. Obligatoriamente tiene que haber un pueblo oprimido y por consiguiente un opresor. Oiga bien, un opresor. Nos dice Nicolás Maquiavelo que fue necesario, para poner un solo ejemplo, que los judíos estuviesen ya hastiados de ser esclavizados en Egipto para que él, Moisés, se constituyera en un líder. Y nos explica que es necesario que existan las circunstancias que generen la oportunidad, la ocasión, pero que también es necesario que exista el hombre en el momento justo en que se presenta la ocasión. Explica que si se presenta la ocasión y no tenemos al hombre indicado para aprovechar esa ocasión, entonces eso no tiene sentido. Y que si tenemos al hombre indicado o los hombres indicados, pero no se presenta la ocasión, tampoco hay una generación, una construcción de un liderazgo.
Hay algunas cosas que él no nos explica, pero que un lector pensante, un lector que analice lo que nos está diciendo Nicolás Maquiavelo, debe llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, él no nos dice que en la misma proporción que exista la opresión, esa misma proporción determinará el tamaño del liderazgo que se va a construir. Y me explico con un ejemplo. En la República Dominicana se vivió un periodo de gobierno que se llamaron los 12 años de Balaguer. En esos 12 años de gobierno, los jóvenes intelectuales que se oponían a ese régimen de los 12 años, lo asesinaban vilmente o desaparecían. Escuchen bien, ese periodo de 12 años, muchos hablan de que fue una especie de dictadura ilustrada. Durante ese tiempo comenzó a construirse un liderazgo político en la República Dominicana, y me estoy refiriendo al liderazgo político del doctor José Francisco Peña Gómez. El liderazgo del doctor Peña Gómez crecía en la misma proporción en que el pueblo, los jóvenes intelectuales, los periodistas desaparecían. Y creció tanto ese liderazgo político en la República Dominicana que en el 1994 hubo que hacer un fraude colosal para derrotar al doctor José Francisco Peña Gómez. Es posible que si ese gobierno de los 12 años no hubiese sido tan opresor contra el pueblo, el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez no hubiese trascendido a los niveles inconmensurables a los que llegó. José Francisco Peña Gómez era la otra cara de la moneda que representaba Joaquín Balaguer. Lo mismo que Balaguer representaba la cara diferente a la moneda que representaba el doctor Peña Gómez. El uno sin el otro no hubiesen tenido sentido. Y eso quedó demostrado en las elecciones del año 2000. Ustedes recuerdan que en las elecciones del año 2000 ya José Francisco Peña Gómez había trascendido el plano terrenal. Murió en el 1998. Y Balaguer participó en las elecciones del 2000 como candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Danilo como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. E Hipólito como candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Ganó Hipólito Mejía. Una baja votación. En tercer lugar quedó Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque había perdido liderazgo Joaquín Balaguer con la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Es decir, que para que se genere, se construya un liderazgo, es necesario, primero, que haya una intersección entre circunstancia, hombre, que se conjuguen en un momento coyuntural de la historia esas dos circunstancias, y ese liderazgo será proporcional al nivel de opresión que tenga el que patea al pueblo, el que gobierna. En la misma medida que el que gobierna acepta golpe contundente al pueblo, en esa misma medida se construye un liderazgo. Por eso resulta extremadamente difícil hoy crear un liderazgo en la República Dominicana. Porque a pesar de que el gobierno de Danilo Medina y el gobierno de Leonel, los gobiernos PLDistas, oprimen al pueblo, son opresores del pueblo dominicano, no es menos cierto que esos gobiernos tienen como base de sustentación la pobreza, la ignorancia y el conformismo. Ustedes escuchan que los pobres fácilmente en cualquier momento a la hora de votar cambian de opinión, como decimos en la República Dominicana, por un picapollo, por una botella de ron, por un sancocho. Entonces, hay un gran pueblo sumido en la ignorancia, que no tienen conocimiento de su propia realidad realmente, valga la redundancia. Y también hay un pueblo que está ya
sumergido en un profundo conformismo. Usted le habla al pueblo de que hay que reaccionar y muchos le dicen, bueno, pero es que todos son iguales, estos resuelven. El pobre le dice, esto me dan tarjetita de solidaridad y me dicen que si llega el otro gobierno me la va a quitar, abusando de la ignorancia del pueblo. Oiga bien, conformismo, pobreza e ignorancia. Entonces, ese conglomerado inmenso de personas que es precisamente sobre la base de la que debe construirse un liderazgo, no reaccionan, no permiten que se construya un liderazgo real en la República Dominicana, porque el gobierno lo patea, pero les pasa la mano con una tarjetita de solidaridad y les dice, te construí esto, todos somos iguales, no hay oposición. Resulta extremadamente difícil la construcción de un gran liderazgo que pueda compararse con el liderazgo otrora del doctor José Francisco Peña Gómez. A pesar de esto, óigame bien, a pesar de esto, el licenciado Luis Abinader ha venido construyendo un liderazgo que se ha agigantado paso a paso a partir del año 2012. Tanto así que en las elecciones del 2016, con un partido en proceso de construcción, obliga al gobierno que abusó de los recursos del Estado con una junta a su favor a que le validaran un 35% de las personas que ejercieron el sufragio en las elecciones del 2016. Un fenómeno político, óiganme bien. Cuando usted evalúa todas las circunstancias que rodearon esas elecciones, Luis Abinader se convirtió en el año 2016 en un fenómeno político. Político. Porque no es sencillo usted, con todas esas circunstancias y un partido en proceso de construcción, hacer que se le validen un 35%. Todos sabemos que fue más la cantidad de personas que salieron a rechazar los gobiernos del PLD. Estimamos que fue un 42%. Entre comillas, se perdieron las elecciones y se hizo el compromiso a partir de ese momento de crecer para las elecciones del 2020. Vamos a tomar como bueno y válido que somos un 35%, que no somos un 42%. Y vamos a crecer un 15% para las próximas elecciones, más 1. Eso se ha cumplido al pie de la letra. Luis Abinader ha crecido en más de un 15% desde mayo del 16 a la fecha. El Partido Revolucionario Moderno ha crecido. Todo el mundo que está comprometido con el Partido Revolucionario Moderno hizo ese compromiso de crecer en esos 4 años, en ese cuatrienio 2016 a las elecciones del 2020. Y se ha logrado esto. Se ha logrado que el Partido Revolucionario Moderno y su virtual candidato a la presidencia de la República, quien lo será, innegablemente el licenciado Luis Abinader, estemos hoy tal y como dicen las encuestas, alrededor de un 53%, y que podemos vencer a cualquiera que resulte candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros como pueblo dominicano desaprovechar la oportunidad de que existe un hombre que ha construido un liderazgo en la República Dominicana a fuerza de mucho trabajo, a fuerza de mucho sacrificio, a fuerza de una gran inversión de tiempo, a fuerza de que ha sido un opositor a los gobiernos del PLD, criticando la corrupción de esos gobiernos, criticando el abuso de los recursos del Estado, criticando las obras sobrevaluadas, identificándose con las luchas sociales, con la Marcha Verde, en fin, identificándose con todos los sectores sociales, y poco a poco los distintos sectores sociales ir identificándose con él para que represente y encarne el liderazgo
que reclama este momento en la República Dominicana y que incuestionablemente ha logrado hacer converger la intersección que he explicado de la coyuntura, el rechazo colectivo de indignación, el sentimiento popular de indignación contra el PLD y el liderazgo que ha construido Luis Abinader, que contrasta su persona per se con lo que es el PLD. El PLD es un gobierno corrupto, Luis Abinader un hombre que no es corrupto. El PLD es un gobierno deshonesto, Luis Abinader un hombre que es honesto. El PLD, un gobierno de hombres que llegaron ahí a robar. Luis Abinader nunca le ha puesto la mano a un centavo que no sea de él y puede justificar su fortuna desde un peso hasta el último centavo que se ha ganado trabajando en la República Dominicana. Precisamente por eso es que entendemos que el pueblo dominicano tiene una oportunidad de oro, ahora en el 2020, de aprovechar esa intercesión, rechazo, indignación colectiva del pueblo y el líder que representa en la coyuntura política actual los deseos de un pueblo dominicano que exige cambio, que exige transformación, que exige un gobierno diferente, un gobierno que utilice el poder no para avasallar, que utilice el poder no para abusar de él, tal y como dijo en estos días la próxima primera dama de la República, Raquel Albaje, sino que utilice el poder para poder llevar medicamentos a los hospitales, que utilice el poder para poder llevar verdadera educación de calidad a las escuelas y no que las tandas extendidas sean horarios extendidos porque no se están aprovechando. Y cada vez que se evalúa la educación en la República Dominicana, el informe PISA nos dice que somos los últimos en matemática y los últimos en lenguaje y en lengua española. El poder para crear plataformas en la República Dominicana de progreso a la juventud y que los jóvenes de nuestro país no estén envueltos en la gran desesperanza y las encuestas nos digan que un 70% de esos jóvenes lo único que vean como salida y solución a su problema es emigrar para el extranjero. El poder para corregir ese tipo de cosas, el poder para abaratar el costo de la canasta familiar en nuestro país y que el dominicano común y corriente tenga trabajo, el poder para disminuir los niveles de desempleo que hay en nuestra República Dominicana, los niveles de analfabetismo, los niveles, y esto es algo extremadamente subjetivo, de conformismos que hay en nuestro país. Que el pueblo no se conforme con que me den una migaja, sino que el pueblo exija lo que le pertenece por contribuir pagando impuestos con el erario de nuestra nación. Eso es lo que nosotros estamos hablando aquí y que vamos a seguir hablando y que vamos a seguir explicando de qué está ocurriendo en la República Dominicana y qué se necesita en este momento. Incuestionablemente, aprovechemos la oportunidad que nos brinda el próximo torneo electoral de hacer un cambio verdadero en la República Dominicana, de comenzar a construir una República Dominicana diferente. Bueno, aquí me están haciendo más señas que si fueran catcher. Por ahí anda el amigo Juancito levantándome cartones, diciéndome terminaste ya. Señores, esta emisión ha llegado a su final. Como siempre, para quien les habla, Julín Martínez, un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Será hasta una próxima emisión, Dios mediante. Hablamos.